Y esto se va a controlar. Les habla su profesor Alejandro Geraldo de Historia y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de dos consecuencias muy importantes que trajo consigo la práctica del imperialismo, que como ustedes ya vieron en un video anterior, es la práctica que lleva a cabo un país industrializado, una potencia económica, sobre otras regiones del mundo más atrasadas y más vulnerables, sobre las cuales ejerce su poder. Eso es lo que debimos haber entendido por imperialismo, una práctica muy común de los países industrializados y poderosos durante el siglo XIX. El día de hoy vamos a ver dos de sus consecuencias más importantes. Pongan atención, por favor. Alcanzado por algunos países mediante la revolución industrial, valga la redundancia, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, permitió el desarrollo de grandes potencias económicas. Inglaterra, Francia, Rusia, Holanda, Bélgica y otras que vendrían después, tuvieron una necesidad cada vez mayor de recursos naturales y materias primas para satisfacer la demanda de sus propias industrias. Este tipo de países, los desarrollados, tuvieron dos necesidades principales. La número uno, la primera, adquirir nuevos mercados en donde vender los productos que sus industrias producían. Tenían que buscar en dónde colocar esos productos, ya que sus propios mercados muchas veces pues se saturaban de los productos que ellos mismos fabricaban. Así que había que buscar en dónde colocar estos mercados. La segunda necesidad de los países industrializados fue la necesidad de apoderarse de terrenos ricos en materias primas, oro, petróleo, madera, minerales, etcétera, todo lo que sirve para producir en las fábricas, en sus industrias, así como también mano de obra barata que trabajaran para ellos. Para estas dos necesidades, estos países industrializados, avanzados tecnológicamente, tuvieron la solución a sus problemas, a sus dos necesidades, en algo que se conoce o que conocemos como imperialismo, que es una relación entre países. Se basa en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación a través de la fuerza o de la política o de otras estrategias que le permitan al país industrializado lograr el dominio sobre otras regiones más atrasadas o culturalmente consideradas inferiores. A esa práctica le conocemos como imperialismo. El imperialismo tiene tres manifestaciones, tres formas de dominación. A la primera la conocemos como colonias. La segunda son los dominios. Y la tercera, conocida como protectorados. ¿Qué son las colonias? Fíjense, colonias es el término utilizado para designar la posesión de un territorio y su dominio político y económico por parte de otro país. Protectorado, que es la segunda forma de dominación utilizada por los países industrializados o imperialistas, protectorado. Es la administración de territorios por medio de tratados. En el país se somete
a la autoridad de otro país. Y por último, el tercer concepto relacionado con la forma de dominio del imperialismo es el que conocemos como dominio. Es la manera en que un país practica y declara el control de una región. Es decir, un país se apodera del control de cierta región y lo manifiesta a los demás con el sentido de dominio. Esta parte me pertenece, este lugar del mundo es mío, yo lo controlo, yo lo domino. Esas son las tres formas de dominio que se utilizaron por parte de los países imperialistas en el siglo XIX. Las potencias imperialistas de la época fueron varias, pero las primeras fueron el Reino Unido de la Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Bélgica y de una forma posterior o que llegaron después, Alemania, Japón y Estados Unidos, entre otras más. Bien, la segunda consecuencia de la industrialización y del imperialismo es la conocida como Segunda Revolución Industrial, y es muy importante conocerla porque esta representó el uso de nuevas fuentes de energía diferentes al vapor, que ya vimos en un anterior tema. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la aparición del descubrimiento y la aplicación de la electricidad. Otros son el uso masivo de los combustibles fósiles derivados del petróleo, que antes no se aprovechaban, se conocían pero no se aprovechaban. También la segunda revolución industrial está representada por el surgimiento de una alianza entre una nueva clase social surgida de la industrialización y de la riqueza que generó. Esta nueva clase social llamada burguesía, seguramente la recuerdan, jóvenes. Estos señores burgueses eran dueños de fábricas, máquinas y sobre todo del capital. El capital no es otra cosa que el dinero, es otra forma de llamar al dinero, la riqueza. Y además de los burgueses, también una nueva clase intelectual, por decirlo así, los llamados científicos, los hombres de ciencia. Estos eran creadores del nuevo conocimiento que se aplicaba en la producción industrial, eran los responsables de las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías y de los nuevos inventos. Estos, aprovechados por el burgués, el empresario, el capitalista, quien aprovecha estos descubrimientos, estos estudios, esta ciencia y la pone a trabajar a su favor, la aprovecha para fabricar productos que luego vende a muy buen precio y lo convierten en un hombre cada vez más rico. Y juntos, empresarios, burgueses, dieron origen a lo que conocemos nosotros como Segunda Revolución Industrial, que vendría siendo finalmente la segunda consecuencia importante que trajo consigo el imperialismo. A continuación se te presenta un esquema, como puedes ver en pantalla, el cual está a medio completar. Le hacen falta algunos aspectos que seguramente, si entendiste de lo que hablamos en este video, podrás resolver fácilmente. Lo primero es que coloques cuáles fueron los tres tipos de dominios utilizados por los países imperialistas en el siglo XIX. Al lado derecho del esquema, en otro apartado, te pide que escribas los nombres de las naciones imperialistas
más importantes, solo con algunas que escribas es suficiente. Y además, pues algo que ya conocemos es que es el imperialismo, un concepto de lo que es imperialismo. Se te pide también, por favor, que ilustres o colorees las caricaturas que aparecen en ese esquema. ¿Ok? Bien, esa sería la primera actividad. Para la segunda actividad que completa este tema, vamos a elaborar 2 cuadros comparativos en los que vamos a investigar algunos de los principales científicos que en esta época generaron grandes inventos que fueron aprovechados por la burguesía. Se te va a brindar el material a través de vía WhatsApp, o también lo podrás ver en el Facebook de la Secundaria Técnica 10, donde se va a publicar. Si no, aquí mismo en el video voy a poner el material y espero que te sirva. Si no, puedes utilizar cualquier fuente de investigación en internet o en libros. Creo que no habrá mayor problema si tienes a la mano este video, o puedes visitar el Facebook de la escuela. El cuadro deberá ir ilustrado con imágenes de los inventos o de los científicos, y por favor ilustra bien tus trabajos. Eso sería todo. Espero haber sido claro y te deseo mucha suerte en tu trabajo. Hasta luego. Muy bien. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Acaso no lo viste venir? Caray, eso sí me interesa. No empieces sin mí. Ni tú sin mí.